si tú quieres ganar tienes que asumir ciertos riesgos y esos riesgos pues antes les daba miedo también asumirlos y ahora yo creo que esos riesgos pues no tienen ningún problema de asumirlos, ¿no? Entonces en ese sentido el equipo ha dado un paso adelante, en las acciones a balón parado también estamos haciendo mucho daño, que es algo también que entrenamos mucho. Estábamos hablando ahora, en un fútbol cada vez más controlado, en el que tenemos tantos datos, pues bueno, es cada vez más complicado hacer daño en situaciones de juego porque los comportamientos del rival los tienes bien estudiados y los rivales también te tienen bien estudiado, entonces pues bueno, las acciones a balón parado al final es entrenar un golpeo, entrenar unos movimientos y un remate, entonces pues bueno, sí que estamos también dándole mucha importancia a eso porque nos está dando puntos. Y luego yo creo que tiene también mucho que ver con el tema de que las jugadoras ven que bueno, poco a poco lo que vas entrenando pues lo va por momentos, no diría que en todos los partidos, pero por momentos pues que el equipo va viendo que salen las cosas y quieras que no, al final pues la confianza también hace mucho.